Vamos a tener aquí un pequeño complemento a la clase de depresión que me habéis pedido algunos de vosotros para hablar de la prevención de la depresión y también para la promoción de la buena salud mental. Entonces, en la prevención de la depresión se puede hablar de prevención primaria, prevención secundaria, según este esquema que ya vimos en clase. Para la prevención primaria tenemos actividad física, dieta, abandonar el abuso de sustancias, mantener el peso adecuado. Y la secundaria, el task force para hacer cribado. Pero claro, hay que preguntarse, ¿qué falta aquí? ¿Qué falta aquí? Pensarlo. ¿Qué falta? Pues volvemos a nuestro esquema. Falta la prevención primordial. Y la prevención primordial es fundamental para anticiparse. Porque en medicina preventiva, si llegamos tarde, llegamos mal. Entonces, la prevención primordial es el fomento de la salud mental positiva. Esa dimensión óptima de salud mental. Quería empezar hablando de esta prevención primordial con una cita de Valentin Fuster, que seguro que conocéis, que es un gran cardiólogo, que es el director del JACC, del Journal of American College of Cardiology, que es la revista ahora mismo top en cardiología. Entonces esto es lo que él escribió para empezar el año 2017 en el que estamos. Entonces empieza diciendo una devoción para no estar nunca satisfecho y dice que el trabajo profesional es una realidad distinta de la actividad meramente intelectual o manual, o incluso del trabajo considerado como una fuerza que transforma la naturaleza. Es sin duda un concepto mucho más rico, un concepto relacionado con la vocación profesional, por el cual una persona pues tiene con respecto a una particular clase de trabajo pues esa llamada, esa vocación enraizada en sus actitudes, gustos, dones y virtudes. Y cita a San José María Escrivá, el fundador de nuestra universidad, en la primera página del JACC para empezar este año. Y dice que él nunca está satisfecho con su trabajo y que dice que el día que está satisfecho es que está próximo a morir. Y a veces dice que le preguntan qué es lo que le preguntan sus colegas, pues qué es lo que le hace aspirar a ese ideal inalcanzable de la perfección. Y como respuesta les da los escritos de un santo español, José María Escrivá de Balaguer, que alababa la devoción al trabajo como un modo de realización. Entonces este es el espíritu que imbuye pues, a los médicos excelentes y también a esta facultad de medicina. Pero se puede producir a veces un efecto perverso, y esto es lo que tiene que ver con la depresión, con la salud mental, con nuestra salud óptima desde el punto de vista mental. Y esto es un efecto perverso que es gente que trabaja bien y que como se sabe que trabaja bien y es generosa, pues los demás tienden a cargarles con más y más cosas. Entonces se aprovechan de su buena fe unos, otros porque no son conscientes de toda la carga que lleva encima. Entonces hay que distinguir la generosidad de la prodigalidad. Una cosa es ser generoso y otra cosa es prodigarse en dar más de lo que uno debe. Entonces a veces hay que decir que no a nuevas tareas y esto es parte de la salud mental. Amablemente, pero decir que no. De hecho, profesionalmente hay que decir muchas veces más que no que decir que sí. Más no es que sí es. En el fondo sería esta frase, acostúmbrate a decir que no. Es una frase que se le puede recomendar a esas personas que trabajan bien, que tienen el ideal del trabajo, como decía Valentin Fuster, pero que pueden caer en una depresión o pueden perder salud mental por estar excesivamente sobrecargadas de trabajo. Que se acostumbren a decir que no. ¿De quién es esta frase? Pues volvemos a la misma fuente. Es el punto 5 de Camino de San José María. Dice, acostúmbrate a decir que no. De hecho, hay gente que tiene en su ordenador este documento donde la parte roja pues se puede ir cambiando para distintas cosas que reciben invitaciones. Aquí en este caso es para escribir un manuscrito para una nueva revista, un nuevo journal que se lanza. Y entonces amablemente, como se ve aquí, es un honor, le agradezco su amable invitación, procuraré colaborar en el futuro, pero se dice que no. Uno se alegra muchas veces de decir que no a tiempo. Y parte de la promoción de la salud mental, de esa prevención primordial, es ayudar a las personas con simpatía, sin condescendencia, a decir que no a estas peticiones, sin necesidad de que se carguen de remordimientos, a descartar proyectos
que le van a superar o que no son realistas, aplicar cierta proporcionalidad y equilibrio en su vida y dejar algunas cosas menos acabadas de lo que a uno le gustaría. Hay dos editoriales que mencioné en clase que se pueden descargar el texto completo de aquí, Medicina Preventiva, con este URL, y esta es la segunda parte, donde habla del cansancio y del descanso, que tienen mucho que ver con la salud mental, con la higiene mental. Os recomiendo muy vivamente que los leáis. Hay personas que son perfeccionistas y hay que decirles que lo mejor es enemigo de lo bueno. Tendrían que hacer esto, lo hacen bien, pero se les ocurre darle una vuelta más y perfeccionarlo más, y así algo que se podía haber hecho en media hora, pues acaba ocupando días y días. Es la espiral del perfeccionismo que acaba con las energías físicas y mentales. Los intervalos de confianza, como bien sabéis, nunca se hacen al 100%. Con un 95% ya está bien. Esto supone asumir un 5% de error, porque el coste marginal de ir pasando del 95% al 96, 97, 98 cada vez es mayor. Es lo que se llama la ley de los rendimientos decrecientes. El descanso es una obligación y hay que enseñar a las personas en este campo de la medicina preventiva, que decimos que más vale prevenir que curar, pues el descanso es una de las mejores medidas de prevención. Entonces Dios cuenta con nuestro buen hacer ordinario para equilibrar ese interés, ese afán, esa ilusión por nuestras obligaciones con la responsabilidad de recuperar las fuerzas necesarias. Descansar por eso no se puede considerar que sea un lujo ni una forma de egoísmo, es una necesidad, es un deber. Y así se previene el cansancio físico o psicológico. El cansancio físico pues lleva a que a veces la cabeza y el corazón no respondan, que esté como embotada una persona. Quien padece cansancio psicológico puede tener somatizaciones, y hay que saber verlos venir y hay que enseñar a las personas a que los vean venir, porque la mejor forma de actuar aquí es con la prevención. Y hay dificultades en la vida que no se deben a falta de compromiso con su profesión, o con su familia, o con sus intereses, sino fundamentalmente al cansancio. Esto está tomado directamente de esos editoriales que os decía que os podéis leer en la dirección web que he puesto antes. Pues esta es la idea, ¿no? Que el cansancio puede venir porque al mismo tiempo que se tiene que hacer compatible con el curso normal de las demás cosas, a veces surgen imprevistos que requieren una gran carga de trabajo, de exigencia, de tensión. Y esas situaciones que se pueden alargar a veces, como pasa con el nacimiento de un hijo, un periodo especialmente exigente de trabajo, una acumulación de problemas, de imprevistos, pues todo eso exige que aunque sean pequeños se respeten unos tiempos o modos de descanso, como puede ser practicar algún deporte, como puede ser alguna lectura que descanse, que tampoco tienen que ser excesivos. Tampoco hay que obsesionarse con el descanso, o sea, la primera y mejor manera de descansar es aprender a no cansarse. El que está todo el día repitiendo qué cansado estoy, lo único que consigue es cansarse más. Para aprender a no cansarse, pues hay que saber delegar, como dice la primera frase aquí, no ser rígidos, ni escatimar esfuerzos, sino reconocer los propios límites y a veces desprenderse un poco de los resultados del propio trabajo. Al final somos dueños de poner los medios, pero no somos dueños de los resultados. Hay un principio básico, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, todo lo hemos aprendido, pero este principio básico se le puede dar la vuelta, y también es verdad que hay que dejar para mañana lo que no puedas hacer hoy. Al que hace lo que puede no se le puede pedir más. Por tanto, pues no hay que cargar en el hoy más de lo que puede hacer, ¿no? Esto lo dice hasta el libro La Sabiduría. No te ocupes de muchos asuntos, si te desbordan no estará falto de culpa. Puedes seguir corriendo pero no los vas a alcanzar. Y San José María también decía que le quedaban cosas para el día siguiente, todos los días, ¿no? Entonces hay que distinguir la disponibilidad, que es una actitud de servicio, porque este es nuestro trabajo de servicio, de apertura a lo que nos puedan pedir los demás, de una responsabilidad excesiva, que puede llegar a ser patológica, por la que se intenta responder más y siempre excelentemente, y a muchas cosas que no se pueden abarcar. Porque hay personas que les pasa esto, que prefieren ocuparse de una tarea, aunque vean que no tienen tiempo o energías para cometerla, y esto porque les da miedo disgustar a alguien o quedar mal al decir que no. Otras veces es porque se dan cuenta, sin ningún tipo de vanidad ni orgullo, de que son capaces de hacerla mejor que otros. Y dicen, déjame que lo hago yo, que lo hago mejor. Pero claro, así los otros no aprenden. Por eso hay que saber renunciar a cosas.
volvemos a aplicar el punto 5. Acostúmbrate a decir que no. Se ha escrito mucho sobre el burnout, ¿no? El queme en el trabajo, que lleva esos síntomas de sentimiento de vacío, de agotamiento, de sensación de sobrecarga. Y no solo el exceso de trabajo puede provocar un burnout, también la escasez de trabajo, o sea, porque no se encuentra sentido a lo que uno hace, porque uno se siente inútil, porque ve que no le valoran los demás, no valoran su trabajo. Y entonces hay que darle sentido al trabajo para prevenir el burnout. O sea, y ese sentido no es una palmadita en la espalda, no es por motivaciones externas, sino motivaciones internas. Hay actualmente como dos visiones del bienestar en salud pública. Una es una visión más antigua, que va quedando atrás, que es la visión hedónica, y otra nueva, que sobre todo en las 2 últimas décadas se ha ido imponiendo, es lo que se llama la eudaimonia. Seguro que no habéis oído nunca esta palabra. Esto está basado en Aristóteles, en su Ética a Nicómaco. Entonces, la visión hedónica es el placer inmediato, es darle, pues, es esto, ¿no? La felicidad como sentirse bien o satisfacer los apetitos, gratificaciones placenteras inmediatas. Sin embargo, la eudaimonia va a las actividades del alma que están de acuerdo con la virtud, o sea, que llevan a pelear por alcanzar lo mejor que hay dentro de cada uno de nosotros. En el fondo son dos retos, uno es el conócete a ti mismo y otro es llega a ser todo lo que tú puedes ser. Entonces, ese bienestar es mucho más duradero, es mucho más profundo, es un bienestar que no es autodestructivo, como pasa con todas las cosas placenteras que hemos ido viendo a lo largo de la asignatura, que son factores de riesgo, ¿verdad? Como los excesos de comida, como el tabaco, como el alcohol, la droga, etc., ¿no? Entonces todo eso estaba en un contexto que había fallado en su raíz, porque se apoyaba en el hedonismo en vez de apoyarse en la virtud, en el alma, en lo trascendente, en lo que va más allá. Entonces, todo esto que estoy diciendo ya veremos de dónde sale, ¿no? Pero este concepto de la eudaimonia se ha generado hace más de 2 décadas para afrontar esos aspectos que se estaban relegando al ostracismo del funcionamiento positivo, del bienestar positivo, de la salud mental, y incluyen aspectos como tener un compromiso con un propósito en la vida, ser capaz de desarrollar todos los talentos y capacidades personales que uno tiene, ilustrarse con el autoconocimiento. Y después otro tema que cada vez es más importante de esto de la eudaimonia, de esta alternativa al hedonismo, es la resiliencia. Se habla de resiliencia como la capacidad o resistencia sería, ¿no? La capacidad de mantener o volver a ganar el bienestar cuando hay adversidades. Las personas que no se hunden ante la adversidad. Todo esto se puede encontrar en este paper de Carol Reeve, que es una profesora de la Universidad de Wisconsin, en Madison, y que ha ido desarrollando todo esto y que hay ahora mismo pues, más de 300 papers apoyando todo esto con datos empíricos. El modelo de eudaimonia que propone Carol Reeve es un modelo basado en el propósito de la vida, en ser capaz de afrontar con maestría los retos que nos proporciona nuestro ambiente cultural, social, o sea, las contrariedades que nos vienen, ser capaz de manejarlas, dominarlas y superarlas, tener relaciones positivas de amistad, de familia, de grupo religioso, de grupo deportivo, ser una persona que establece muchas relaciones y de gran calidad, ese crecimiento personal en desarrollar los propios talentos, la autonomía que es coherencia sobre todo, o sea, ser autónomo de tal manera que uno sea como sea los valores que haya en el ambiente, uno es coherente con sus propios valores que son autónomos, la aceptación de sí mismo, ¿verdad? Todo esto influye muchísimo más en la salud que el bienestar entendido como hedonismo, ¿verdad? Entonces esto tiene que ver, mucho lo estaréis pensando, con la participación religiosa, ya dice en su artículo esto, que se ha relacionado positivamente con ese bienestar, con esa salud mental. Aquí están los distintos papers en los que se basa todo esto. También hay revisiones sistemáticas donde encuentran una relación inversa entre más práctica religiosa y menos riesgo de depresión, ¿verdad? Sobre todo en frente de
situaciones de estrés o de contrariedad en la vida, como las personas que tienen más factores religiosos son capaces de afrontarlas mejor. También esto tiene sus correlatos con datos duros, biológicos. Por ejemplo, personas que se sabía por cuestionarios previos que tenían un mayor sentido de propósito en la vida y de metas en la vida trascendentes que van más allá, tenían mejor función cognitiva, a pesar de que en estudios post-mortem de anatomía patológica se veía que tenían mayor carga de enfermedad de Alzheimer o demencia. También se encuentran en estos papers, se pueden consultar, 183, 184 en estas citas, que se relacionaba con una reducción del riesgo de ictus y de infarto de miocardio. En el fondo, pues esto consiste en dosificar el descanso. O sea, que el descanso hedónico es el descanso lleno de excesos, lleno de despropósitos, de gratificaciones inmediatas, donde hay mayor exposición a tóxicos, donde se altera el sueño, el ritmo sueño-vigilia. Eso hace que la gente vuelva más cansada el lunes después de un fin de semana así. El descanso es un riego continuo, es como decía San José María, no es no hacer nada, sino entretenerse en actividades que exigen menos esfuerzo. Y así, pues mientras trabajas en una cosa que te resulta más relajada, estás descansando de otra. Y es como el riego gota a gota. Tiene que estar metido en cosas pequeñas, o sea que uno descansa a veces pues entreteniéndose un poquito en una visión de un paisaje que es estupendo, o de un día soleado después de varios días de lluvia, o de una flor, o de una buena película, ¿verdad? Y después la ilusión en lo que se hace, ¿no? Poner ilusión voluntariamente, o sea, ejercitar la fuerza de voluntad para ilusionarse con lo que uno está haciendo, pues hace que una persona disfrute más con la tarea, consiga mejores resultados y que llegue a esta paradoja, que parece paradójico, que es que descansa trabajando, no se cansa. Sin embargo, lo contrario sería acometer proyectos irrealizables, o sea, proyectos para los que uno no tiene condiciones, o apegarse a éxitos, sueños imaginados por la vanidad, y ese choque entre las expectativas, entre lo esperado y lo observado, pues puede ser lo que haga que cruja la salud mental de una persona. Y a veces, pues ahí es donde una esperanza más grande, de tipo trascendente, puede ayudar a superar estas frustraciones, porque mucha enfermedad mental viene de no saber superar las frustraciones de la vida diaria. Volvamos a otros aspectos de la prevención. Ya hemos dicho lo que faltaba, que era la prevención primordial. Ahora, de prevención primaria, ahora hablamos un poco de actividad física y de dieta, pero vamos a hablar de abandonar el abuso de sustancias. Se sabe que hay una relación clara con el cannabis y la depresión, ya se presentó en la clase. También la hay con la obesidad. El Task Force dice que hay una evidencia de grado B para el cribado de depresión en adultos, pero con una condición, que es que se disponga de los recursos para hacer luego un adecuado seguimiento y tratamiento de los pacientes que resulten positivos. Y no hay evidencia para el cribado en niños y adolescentes, hay evidencia insuficiente. Sobre la actividad física tenemos este metaanálisis publicado en el 2015, donde se aprecia pues un elevado riesgo asociado a las actividades sedentarias. Tanto en estudios transversales, que no sería aceptable, pues puede ser que a consecuencia de la depresión pues se reduzca la actividad física, causalidad inversa, pero también está presente en los estudios longitudinales y para actividades específicas como ver la televisión o usar mucho el ordenador o internet. Con respecto a la dieta, tenemos evidencias sobre ácido graso omega 3, sobre vitaminas del grupo B, aceite de oliva y ácido graso monoinsaturados, patrones dietéticos saludables y la reducción de grasa trans y la comida rápida, las dietas americanizadas. Hay muchos mecanismos fisiopatológicos comunes entre la depresión y las enfermedades cardiometabólicas. En la depresión hay una elevación de ese estado de inflamación de bajo grado, también hay una mayor oxidación, entonces las dietas con efecto antiinflamatorio y antioxidante previenen la aparición de depresión. También ese tipo de dietas que reducen el riesgo cardiovascular y mejoran la resistencia a la insulina y disminuyen el riesgo de síndrome metabólico son dietas que hay muchos argumentos para pensar que pueden prevenir la depresión, porque la depresión hay resistencia a la insulina y hay mayor riesgo de síndrome metabólico en las personas que tienen depresión. También hay alteraciones de la función endotelial. En el endotelio se sintetiza el Brain Derived Neurotrophic Factor, que está relacionado sus niveles bajos con atrofia del hipocampo en la depresión.
hay mejor síntesis de monoaminas que conducen a la serotonina, noradrenalina, con toda la hipótesis monoaminérgica de la depresión, y para sintetizar esas monoaminas hacen falta vitaminas del grupo B que están presentes en patrones dietéticos de alta calidad. Y después la composición lipídica de las membranas neuronales, pues si hay más ingesta de omega 3 y más ingesta de ácido oleico, pues esas membranas tienen más fluidez y permeabilidad, y en esas membranas, no lo olvidemos, donde están los receptores de los neurotransmisores. Por tanto, hay mecanismos comunes entre las enfermedades cardiometabólicas y la depresión. Ambas comparten pues que hay más prevalencia de hipertensión arterial, que es factor de riesgo la hipertensión arterial de ambas, que los niveles de colesterol HDL están más bajos y los DL más altos, la inflamación sistémica de bajo grado, etc. De hecho, acabamos de publicar en el estudio SUN que las ecuaciones como la de Framingham de predicción del riesgo cardiovascular pues son también ecuaciones que sirven para predecir la incidencia de depresión en un estudio a largo plazo de adultos jóvenes y de mediana edad. Hay un estudio, el de Whitehall, realizado en el Reino Unido, que encontró en el 2009 que un patrón dietético de alta calidad, con alimentos mínimamente procesados, pues reducía el riesgo de depresión con un seguimiento prospectivo. Con 3.486 personas. En cambio, el patrón que le llamaron de dieta procesada, de alimentos procesados, pues tenía mayor riesgo de depresión. Todo esto son mecanismos que pueden explicar que un patrón de alta calidad, rico en pescado, frutos secos, legumbres, frutas, verduras y aceite de oliva, pueda reducir el riesgo de depresión, mientras que un patrón rico en carne, productos cárnicos y dulces pueda aumentar el riesgo de depresión. Hay distintos mecanismos. La homocisteína está elevada en la depresión, y reducir la homocisteína es un efecto de las vitaminas del grupo B. Otros ya lo hemos ido comentando. El Brain Derived Neurotrophic Factor aumenta la plasticidad sináptica y se produce en el endotelio. Hay patrones dietéticos que mejoran la función endotelial. Y descenso en la producción de citoquinas proinflamatorias asociados al consumo de patrones dietéticos más sanos desde el punto de vista cardiovascular, pues estas citoquinas también están relacionadas con la modulación del estrés, con la síntesis de neurotransmisores y con la biodisponibilidad del triptófano, que es un precursor de la serotonina. Nosotros vimos por primera vez en la cohorte SUN, coincidiendo con el estudio Whitehall, los dos se publicaron a la vez. El estudio SUN tenía más participantes, eran 10.000 participantes. Y entonces valoramos el patrón de dieta mediterránea, que es un patrón de alta calidad y cardioprotector, en relación con la depresión. Le dimos puntos positivos a verduras, legumbres, frutas, cereales y pescados si estaban por encima de la mediana, alcohol si tenía un consumo moderado, y dábamos puntos positivos a carne, productos cárnicos y productos lácteos si estaban por debajo, o sea, eran como puntos negativos. Y así se tenía una escala que iba de 0 a 9 puntos. Pues con esta escala vimos, serán quintiles de adhesión a dieta mediterránea, pues vimos que se reducía mucho el riesgo de depresión en un seguimiento a largo plazo. Específicamente, las frutas, frutos secos, legumbres se asociaban significativamente a mejor perfil de salud mental, a menor riesgo de depresión. En cambio, la carne, productos cárnicos y los lácteos enteros se asociaban a mayor riesgo de depresión. Esto ha sido luego reproducido con un seguimiento más prolongado en el 2013 de la cohorte SUN, con la cohorte CHAP, como se ve aquí, que también encuentra una reducción significativa de depresión. Esta es la cohorte de Chicago, Cohort Healthy Aging Project, la cohorte de Rienks en Australia, que también valora la dieta mediterránea y de una reducción significativa. En Kuopio, en Finlandia, esto es Principal Component Analysis, que es análisis factorial de componentes principales, se ve una dieta prudente parecida a la mediterránea que también reduce el riesgo de depresión. Y en Taiwán, pues un estudio también reproduce los estudios, porque para la fruta y verdura encuentra una reducción significativa en el riesgo de depresión. En el fondo se van acumulando evidencias de que un patrón dietético de alta calidad, también lo hemos valorado en el proyecto SUN en BNC Medicine con la dieta que favorece los alimentos de origen vegetal y con el Alternative Healthy Eating Index, hay una reducción dosis-respuesta, en un momento en que ya por mucho que se siga mejor el patrón ya no se reduce más la depresión, pero pasar de un patrón muy poco recomendable, muy malo, a un patrón medianamente bueno reduce el riesgo de depresión. También lo hemos visto para la grasa trans.
Aquí vimos la grasa trans y el riesgo de depresión en la cohorte Zoom, y vimos que cuanta más grasa trans tenía la dieta, mayor era el riesgo de depresión, con una tendencia lineal significativa, con más de un 80% de aumento del riesgo de depresión en el quintil 5, cuando hacíamos esta precaución de excluir los casos precoces para evitar el sesgo de causalidad inversa. Y estas eran las fuentes principales de grasa trans en la cohorte Zoom. O sea que lo mismo que la grasa trans aumenta el riesgo cardiovascular, y es el nutriente que más aumenta el riesgo cardiovascular, también aumenta el riesgo de depresión. Esto apoya la hipótesis de que comparten mecanismos fisiopatológicos comunes. De hecho, cada vez hay más evidencias, y hay incluso una sociedad, la Sociedad Internacional para la Psiquiatría Nutricional, que apoyan pues esta intervención con la dieta para la prevención de la depresión. Por tanto, podemos decir que aparte del fomento de la salud mental, un ejercicio físico adecuado, evitar el sedentarismo y una dieta cardiosaludable son medidas preventivas de la depresión. Muchas gracias.